Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Education, su canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo dar solución a un circuito serie utilizando lo que son las características de resistencia, corriente y voltaje de una forma rápida, sencilla y eficaz. Bueno, antes que nada dejen mencionarles que un circuito serie es una configuración en donde los dispositivos, sean generadores, resistencias, interruptores entre otros, se conectan sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del otro. Por ejemplo, en este caso, la terminal de salida de R1 se conecta a la terminal de entrada de R2. La terminal de salida de R2 se conecta a la terminal de entrada de R3. Viendo este circuito, tiene un símil a una cadena, entonces donde cada resistencia sería un eslabón y pues nuestra fuente de alimentación sería como el broche. Solamente hay un sentido y se necesita cerrar el circuito. Bueno, lo que sí quiero comentarles es que normalmente cuando nosotros aplicamos la ley de Ohm, pues vemos que en el triángulo solamente hay una letra I, una letra V y una letra R. Entonces, pues aquí me gustaría mencionarles que cada elemento que ustedes conectan en un circuito, por ejemplo aquí la fuente de alimentación, tiene su propio, que en este caso es el voltaje total, tiene su propia corriente total y su propia red total. Si tenemos una resistencia 1, vamos a tener su voltaje en resistencia 1, su corriente en R1 y su resistencia, lógicamente. Y si tenemos una resistencia 2, pues tenemos su propia corriente en R2 y su propio voltaje en R2. Entonces cualquier elemento que ustedes conecten pues va a tener su propio voltaje y su propia corriente. Entonces, pues aclarando, en este circuito hay 5 voltajes que son medibles en práctica, hay 5 corrientes también existentes y hay 5 resistencias. Es cierto, nomás observamos 4, pero hay que incluir la total, que ahorita la vamos a encontrar. También comentándoles que pues vamos a tener 5 triángulos de la ley de Ohm y pues logran ver, hay subíndices en estas fórmulas que hacen que cada elemento se resuelva con su ley de Ohm de forma particular. Entonces, tomando la primera característica del circuito serie, vemos que la resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias existentes en esa configuración. Entonces, tomando los datos de la tabla, vemos que nos da 100 ohmios la primera resistencia, nos da 20 la segunda, nos da 30 ohmios la tercera resistencia y nos da 50 ohmios la cuarta resistencia. También nos da como dato los 50 voltios de la fuente de alimentación. Entonces, teniendo ya la característica esta donde se suman las resistencias, vamos a utilizar una calculadora donde vamos a sumar R1, R2, R3 y R4, donde da 100 más 20 más 30 más 50 y nos da una resistencia total de 200 ohmios. Como les mencionamos, tenemos una resistencia total, tenemos un voltaje total, entonces solamente nos falta encontrar lo que es la corriente total. ¿Ok? Tiene su propia ley de Ohm. Ok, voltaje total, R total y corriente total, entonces vamos a utilizarlo de una forma correcta, tapando el parámetro que queremos encontrar y obtenemos lo que es una división. Entonces vamos a tener voltaje que son 50 entre la resistencia que son 200 y esto me da un resultado de 0.25 amperes. Tomando en cuenta la segunda característica del circuito serie, observamos que la corriente total es igual a la corriente de cada resistencia, entonces todas las corrientes van a ser iguales, ¿ok? Tengan muy en cuenta que las corrientes hay 5, es cierto que es la misma, pero hay 5 corrientes en el circuito y también son medibles a pesar de que sea la misma en todas las. Entonces podemos utilizar el triángulo de la ley de Ohm. Tenemos parámetro para R1 de corriente en R1 y no tenemos su voltaje, entonces vamos a proceder a encontrar el voltaje. Vamos a hacer lo mismo con el voltaje R2, tenemos su resistencia 2, su corriente R2, entonces tienen su propio triángulo de la ley de Ohm. Entonces vamos a encontrar primero el voltaje en R1, que va a ser multiplicar, en este caso, 100 por los 0.25 amperes y nos arroja un resultado de 25 voltios. Hacemos el siguiente triángulo, donde vamos a tener 20 por 0.25 amperes y el resultado va a dar 5 voltios. Vamos
vamos a hacer el siguiente triángulo de Leiden para encontrar el voltaje en R3. Entonces vamos a multiplicar corriente 3 por R3 y el resultado son 0.25 por los 30 y nos va a dar 7.5 voltios. Y nos vamos al último triángulo donde vamos a encontrar el voltaje en R4, lo tapamos y va a ser corriente en R4 por R4 por 0.25 y el resultado va a dar 12.5 voltios. Nomás aclarando aquí, la tercera característica de voltaje, vemos que la suma de todos los voltajes me da el voltaje total de la alimentación. Entonces, ley de conservación de la energía, no puedo obtener mayor voltaje ni menor voltaje que el que está alimentando al circuito. Entonces, tabla con todos los valores correctos aquí está. Y déjenles muestro lo que es un diseño donde vemos la medición de todos esos parámetros. Aquí pues no tengo fuente en este software que se llama, programa que se llama Tinkercad. Entonces tenemos una fuente que está sumando 30 más 20 para obtener los 50 voltios. Entonces vemos aquí que la corriente es la misma. Hay 5 mediciones en el circuito. Resulta que es la misma. Y tenemos lo que son los voltajes, 25 más 5 más 7.5 más 12.5, pues nos va a dar los 50 voltios de la fuente de alimentación, es el voltaje total. Bueno, espero les haya gustado mi video. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal, comenten y también les voy a dejar aquí la liga de este circuito para que puedan ingresar a esta aplicación que es totalmente gratis y es un simulador que ustedes pueden utilizar solamente teniendo en su casa una conexión a internet. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego, saludos.